Poquito desvelado nada más. Ok, empezamos. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a todos y a todas los presentes, tanto aquí en la sala. Gracias por su presencia en la sala de Zoom, como en Facebook. Gracias por estar presentes, atentos, siguiéndonos, participando, preguntando, opinando sobre los temas que estos servidores enlazamos, vemos, discutimos, buscamos, etcétera, para poder compartir todo el desarrollo de las masculinidades. Todos los temas que nosotros trabajamos es en relación a las masculinidades. Obviamente tiene que ver también con las mujeres, por supuesto. Sin embargo, bueno, pues este es el perfil que hemos elegido. Gracias, Sergio Hernández. Buenos días desde Durango. Gracias por tu presencia. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Marco. Buenos días a todas y a todos. Muy bien, aquí desde Durango, en un programa más de masculinidades, con el gusto de saludarlos, saludarte a ti, Marco, y desde luego a mi buen amigo Alexander Guerrero hasta Bogotá, Colombia. Alexander, buenos días. Gracias, Sergio. Alexander, buenos días. ¿Cómo estás? Marco, muy buenos días. Sergio, muy buenos días. Un placer y un gusto nuevamente, como todos los domingos a las 10 de la mañana, tener la oportunidad de conversar e igualmente compartir con las personas en Facebook Live y a través de la sala de Zoom. Este es un tema muy interesante en el cual siento que en algunos momentos he tenido este segundo pecado capital. Vamos a mirar cómo nos va. La gula. Adelante, Sergio. No, le digo que para mí es el primer pecado capital en mi vida. Ese es y miren que yo realmente no estoy gordo, pues, ¿no? Pero sí debo de reconocer que tengo algo de sobrepeso y que sí tengo dificultad, ¿no? Para controlar ese deseo de las gorditas de chicharrón, sobre todo en la mañana, ¿no? Tengo dificultad. O sea, pero bueno, ya lo estaremos conversando el día de hoy, este tema. Le entras duro desde temprano Sí, a esa sí. delicia duranguense. Así es. Sí, son muy ricas, ¿eh? Ya las he probado y son una delicia. La verdad que sí. La gula como pecado capital, como defecto de carácter. A final de cuentas, hemos hablado sobre qué significa un pecado capital. Son los pecados principales y que de ellos se derivan otros pecados, por supuesto, y no desde el punto de vista religioso, ¿no? Sino desde el atentado contra uno mismo. A eso nos referimos cuando hablamos de pecado. ¿Qué significa tener gula, Sergio o Alexander? ¿Qué significa para ustedes tener gula? ¿Cuándo es cuando tenemos gula? Bueno, yo creo que la gula es exceso, como todos los pecados capitales, ¿no? Como todos los pecados capitales estamos hablando de exceso. En este caso, se trata de exceso de alimentos, considerados en términos de alimentos, digamos, sólidos como alimentos líquidos, es decir, no es únicamente comida, sino también bebidas. Y el exceso, digamos, está dado, en este caso muy concreto que tiene que ver con la alimentación, está dado el exceso, a diferencia de lo de la lujuria, que había dificultad para identificar el exceso, esa palabra, en este caso es lo que ya no necesita nuestro cuerpo, es decir, lo que va más allá de la necesidad, de lo que nuestro cuerpo necesita alimentarse, obviamente, todos los días, varias veces al día, recibir sólidos y recibir líquidos para la sobrevivencia. Entonces, la gula estrictamente sería todo lo que excede esa necesidad, ¿no? Obviamente puede ser bastante, ¿no? Otros a lo mejor lo regulan un poco más, pero estrictamente sería el exceso de alimentos y bebidas que ingerimos de manera regular, ¿no? Así lo podría yo
definir, ¿no? El tema de la gula. Gracias, gracias Sergio. Alexander, ¿para ti qué significa tener gula? Sí, comparto con Sergio, es un exceso de consumo, en este caso un exceso de consumo de comida y de alcohol. En la actualidad sería no solamente comida y alcohol, también sería un exceso de consumo de sustancias psicoactivas, porque el pecado de la gula tenemos que enmarcarlo que aparecen no en este siglo, sino en los siglos pasados, a través del Papa Gregorio I, que es quien lo instaura como un pecado capital. Y en ese tiempo, pues era un consumo excesivo de alcohol y de comida. En la actualidad sería también, entraría dentro de este rango el exceso de sustancias psicoactivas. Esa sería como la gula contemporánea, dado que en algún momento histórico la gula fue para algunos un lujo. ¿Quién iba a creer eso? En otras épocas, quien tenía gula, quien estaba en medio de este pecado capital, era un lujo. Ser gordo era un lujo. Poder consumir bebidas alcohólicas era un lujo. Y en la época contemporánea, en esta época, pues obviamente ya eso no es un lujo, sino es una enfermedad. Más que un pecado, es una enfermedad. Por ahí vamos. Y en ese sentido me gustaría saber quién escribió la historia, ¿no? Sí, sí, me explico. Porque, mande. No, sí, me llama la atención lo que dice Alexander y tiene razón que era considerado un lujo, ¿no? Y de hecho, creo que las historias medievales, ¿no? Dan cuenta de esos bacanales que se desarrollaban en la esfera del rey, ¿no? Del reinado, en la esfera del poder, ¿no? Del señor feudal, donde eran los bacanales no únicamente de comida, sino obviamente se relacionaba con lo que vimos la semana pasada de la lujuria, ¿no? Es decir, todo este exceso, pero que estaba, sí, efectivamente muy en el área del poder, ¿no? Del poder económico de los ricos, ¿no? Efectivamente, ahora ya es de otra manera, ¿no? Pero es ¿Estamos interesante. hablando de desorden, Sergio? Cuando hablamos de gula. ¿Perdón? ¿Estamos hablando de algún desorden? Sí, claro. No, claro que es un desorden. Es un desorden del cuerpo y es un desorden del alma, yo diría. ¿Sí? Ya para irnos adentrando, ¿no? Porque efectivamente la gula como tal, pues ya hasta actualmente ya no lo nombramos de esa manera, ¿no? Es decir, difícilmente alguien me ha dicho en los últimos meses, tienes la enfermedad de la gula, ¿no? O tienes gula. Ni siquiera sé cómo se dice eres gulómano, eres quién sabe cómo se dirá, ¿no? Pero bueno, no es algo que esté en nuestro lenguaje ya. Pero si lo vemos así como desorden, efectivamente, pues ya en términos sociales, de lo que estamos hablando es de obesidad, estamos hablando de sobrepeso, estamos hablando de diabetes, estamos hablando de hipertensión. Es decir, estamos hablando de enfermedades muy graves que están en nuestras sociedades y que a la hora que lo juntamos con lo que dices, Alexander, con no solamente el consumo de alcohol, sino con el consumo de psicotrópicos, pues estamos hablando de desórdenes muy fuertes, muy actuales y que explican mucho del malestar social que tiene que ver con hombres y mujeres, desde luego, pero que desde la perspectiva de este programa de masculinidades, yo sí lo asocio mayoritariamente con los hombres. Es decir, los hombres tenemos un problema serio de excesos, ¿no? Obviamente las mujeres también, ¿no? También, y no quisiera a lo mejor decir quién peca más, ¿no? De gula, pero definitivamente sí está presente en
en muchos de los problemas que hemos venido hablando de excesos, en donde nosotros como hombres, como varones, nos hacemos daño a nosotros mismos, ¿no? Perfecto. Gracias, gracias, Sergio. Enfermedad del cuerpo y del alma. Alexander, dice Sergio. ¿Cómo ves tú esto? No, completamente. Lo que pasaba es que antes estábamos hablando a nivel alimenticio de azúcares naturales, ¿no? De grasas naturales. En estos momentos todos tenemos la posibilidad de tener este pecado capital. Yo siento que en el día de hoy, si yo quisiera tener este pecado capital, Alexander Guerrero lo pudiera tener, porque tengo muchas posibilidades de poder acceder a la comida o al alcohol. Entonces, en estos momentos los azúcares son artificiales, las grasas son artificiales, son grasas trans. Y cualquier persona pudiera, ya en estos momentos los vinos, inclusive los vinos son artificiales. Ya hay esencias en donde combinan los sustancias artificiales para poder crear alcohol. Entonces yo creo que en estos momentos todos tenemos la posibilidad de caer en este pecado capital. Lo que pasa es que cuando hablamos de exceso, en el caso de psicológico, ya metiéndonos en este plano, tiene que ver con una satisfacción oral. El alimento tiene que ver con una satisfacción oral y como hemos venido hablando, el alimento está relacionado con nuestra mamá. Nuestra mamá es la que nos satisface, es la que hace que nuestra relación con ella tenga una satisfacción, es decir, una satisfacción con la vida. Cuando la persona no siente esa satisfacción en la vida porque no tiene una buena relación con mamá, empieza a buscarla a través de la comida o a través de la bebida o a través de las sustancias. Ahí es donde se relaciona este tema de los hombres con la gula, en donde nosotros buscamos sentirnos satisfechos de vida, pero no sabemos, no nos damos cuenta que esa satisfacción tiene que ver con mamá. Al no tener esa conciencia, vamos a la gula. Pero entonces, Alexander, cuando hablamos del cuerpo, estamos hablando de toda esta estimulación adictivas que tienen los alimentos procesados. Y cuando hablamos del alma, estamos hablando de la parte psíquica, de la parte psicológica. Sí, los alimentos crean algo que se llama dopamina. La dopamina, un exceso de dopamina crea adicción. Y esa dopamina básicamente tiene que ver con el bienestar, genera bienestar. Pero como es artificial, es algo que pasa rápidamente, es algo ligero. Entonces el cuerpo tiene otra vez que volver a consumir dopamina, en este caso, con respecto a alimentos o con respecto a sustancias. Ya cuando estamos hablando del alma, esa sensación de vacío, esa sensación de no sentirme lleno, esa sensación de que me hace falta algo, voy a la comida. ¿Cómo es que dice el dicho? Las penas con pan son buenas. Entonces, a partir de ahí, ese pan es el que sana o calma la sensación de vacío de mi pena. Pero lo que hemos dicho es que hay muchos trastornos alimenticios psicológicamente que están relacionados con mamá. Ok.